Daf Lamed Bet. Vamos a comenzar a modo anterior, las últimas líneas. Donde ficamos la conclusión de un asunto que Raneman faló, si el Bedín obtiene nuevas pruebas, él puede alterar el veredicto. Y lo haishena les diluta de Bedina. Y no tenemos miedo o no vamos a sospeitar que van a hablar más de Bedín que un Bedín que no está sabiendo que fala o que decreta. No tenemos ese problema por causa que tenemos nuevas pruebas. Y terminó diciendo, ¿por qué Raneman faló así si recibió una pregunta que sí existe ese problema? Porque Talia Viash de Ragrebe, él tiene un buen apoyo de 3 Tanaim que sustentan, como Raneman dice, que es permitido o Bedín alterar o veredicto. Dicen, ¿cuál es la prueba? Rabbi Yehuda Omer, es malin que una pie dejado. Tenemos una Mishnah, el Maseje Ketubot fue citada en Daf Haf Dalet. Rabbi Yehuda dice, no es permitido, no acreditamos a un testimonio para decidir que una persona es Cohen. Si tengo una persona que no es conocida por nosotros, llegó nuevo a una ciudad y él fala eso Cohen, pero la alhaja no se acredita, tiene que traer 2 edim. Mismo que hoy en día para subir a Torah se acostumbra preguntar, ¿y es can Cohen? Mismo que no conoce, si él dice, él sube a Torah. Ya esa pregunta fue hecha por Ramá en Simán Gimel de Eben Haezer. ¿Cómo es que acreditamos si alhaja dice que precisa 2 testimonios? Entonces, hecho va tras una respuesta a Bisman Azé, que Terumá de Rabbanán, no tiene problema. Todo motivo que no acreditamos para subir a Torah, porque si suben a Torah van a andar por ahí Terumá. Y si no hay Cohen, ten mitad de Shamaim, comer Terumá. O si que a Terumá de Rabbanán, entonces no gazru por ese motivo. Más bien alhaja, afilo un testimonio no sirve. Dice aquí Rashbam, ni para subir a Torah, ni para hacer Nesiat Kapayim, Birkat Kohanim, y más ainda para comer Terumá. Rabbi Lazar, Amar Rabbi Lazar, ese Ematai está explicando y no discutiendo, así explicó Rashbam, Bisman sheyesh alav orerim, aval en alav orerim, ma'alin lekeulah a pie deja. Cuando es que no es suficiente un testimonio, cuando tengo un boato que él no es Cohen, mas si nadie sabe para nada sobre él, un testimonio es suficiente. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Asagar, ma'alin lekeulah al pie de had. Entonces Rashbam dice, un testimonio es suficiente. Ahora vamos a ver en qué discuten y solo al final vamos a llegar a nuestro asunto de Ziluta de Bedín. Rashbam gana Rabbi Lazar. Si Rabbi Lazar faló que cuando no tiene ni un boato, acreditamos no un testimonio. Entonces, es lo mismo que dice Rashbam, Ma'alim que una pie de had, que se trata con certeza que no tiene boato. Ve que tema ir el had y cabenayu. Rabbi Lazar sabar ir el had, Rashbam sabar ir el. Si vamos a decir que hay discusiones, ¿qué se llama un boato? ¿Qué se llama un rumor de que él no es Cohen kasher? Por ejemplo, que falan, mismo que el pai es Cohen, mas casó con divorciada, entonces él es halal. Y después ven un testimonio que dice que no, el pai no casó con divorciada, él es Cohen kasher. ¿Cuántos que falaron ese boato? Vamos a decir que esa discusión, Rabbi Lazar dice, ir had. Cuando faló Rabbi Lazar, bemakom
Sheyesh Orerin, quiere decir una persona que fala ese boato que él no es Cohen porque el pai casó con divorciada. Ahí no acreditamos a un Ed y ven Rashbag y dice, Ma'aline que una al pie de Had, afilo contra un boato de un testimonio, acreditamos que él es Cohen al segundo testimonio, hizo para ser considerado un boato precisa tener dos personas que digan que el pai casó con divorciada. ¿Será que esa discusión? ¿Y por qué falamos así y no inverso? ¿Por qué vamos a hablar que sería masculá Rashbag? Porque Rebbe Lazar explicó Rebbe Udá. Eso sí, ya no son tres opiniones. Explicó a Rebbe Udá. Ahora, ¿qué faló Rebbe Udá? Ma'alin que una a pie de Had. Y explicó, se trata que es Orerin. Y ahora estamos diciendo que Orerin es un Ed. No tienen prueba de Rebbe Udá. Rebbe Udá está diciendo, o he dejado último, que después de Orerin, él dice que él es Cohen Kasher. Por motivo, normalmente, cuando tienen dos Tanaim, falamos que Tana Batra le tafuyeta. O Tana último ven a acrescentar. Que dice aquí sería masculá. Rashbag dice, Ma'aline que ora al pie dejado. El lenguaje es más que viene a permitir, si no debería hablar el lenguaje negativo. El Ma'alim ela, más que le viene a permitir. Entonces, permitir es cuando ten un ed de un, él permite si otro ed dice que es Cohen. Mas de cualquier forma que Malak rechaita, no existe esa discusión porque Israel siempre precisa dos. Si tengo un boato a través de una persona, ni elevado en contra. Veamos, Rabbi Yohanan de Beriakol en Israel pajot mishnaim. Israel precisa tener dos personas que digan. Ela, Israel 3. La verdad ese la está sobrando. Con certeza. Israel 3. No tiene discusión de eso. Dejamos a Askenan. Entonces, ¿cómo se trata y en qué discuten? Que donde Marseken Ale Beabúa de Hay de Cohen Hu. Conocemos al pai de ese hombre que el pai es Cohen. Ben Apag Ale Kala de Ben Gerusha Ben Halutza. Se hay un col Bealma, dice Rashbam, aquí no es un Iraer de dos. Las personas comienzan a hablar, mas no tiene nada concreto. Ninguém fue para obedecer a hablar. Mas o Irene antes é testemunho mesmo? Eso. Primero teníamos Hazaká. No tiene ningún testimonio. Hazaká que él es Cohen. Entonces el pai es Cohen, el filho es Cohen, él se conducía como Cohen. Después, las personas comenzaron a hablar un rumor que es filho de divorciada o de Halutza. Beachtine. Por causa de ese rumor, paramos de considerar Cohen, más dice Rashbam, por dúvida. No más decretaron que no es más Cohen, falaron, vamos a analizar, vamos a pesquisar, por en cuanto fica eso, fica Eli en una situación que no va a subir Cohen, no te problema ni un por en cuanto. ¿Cuántos Cohenim no suben Cohen? No todo día sube. Como dice aquí Rashbam, los dos primeros, en la tercera línea, Nafal le cala, colbe alma, velo edut. Ahí es apenas un rumor, una fofoca, no tiene testimonio ni uno. Veachtine mira que una shivdeku et adavar. Y decimos de que una, vayamos a ir que si no retiramos completamente, eso a te pesquisar, shemahala y va que una es una jumbra, que una, mesmo por una sospecha, sin base, precisamos pesquisar. Beata he dejado de amar de Cohen Gamurhu. Así que se toba. Veo un testimonio ahora no Bedín a hablar él es Cohen mismo. Que dice, no so, que el pai es Cohen ya sabíamos. Está testimoniando que el pai no casó con divorciada, que él conoce.
a más de ese filho es una mujer que será para el Cohen. Veas Kine, ahí Obedim Pasak, que él y el Cohen y puede subir la Torah. El Cohen completo, dice Rashbam también, de Binkom Kol, de Hameman. Hasta ahora todo el mundo va a concordar que una es suficiente para anular o boato que no tenía ni un testimonio que diga que el Cohen Kasher es suficiente. Vea tu betreve hambre de Ben Grusha ve Halutzahu. Ahora veo un arar mismo como fue de Hanan, que precisa hacer dos testimonias. Fueron para venir a hablar que el pai casó con divorciada. Ve Achtine, aquí sí, Achtine mismo. Obedim Pasak, que él es halal. El no es Cohen, si el pai casó con divorciada, o filho es halal. Halal significa que está profanado de que una, y entonces un din de Israel. Si él va a subir la Torah, él sube como Israel. Para todos los dinim de Israel, a filo, él puede casar con divorciada. Ya no es más Cohen, es Israel. Ten dos testimonios para eso. Beata es dejar de amarte Cohen. Después veo más una ed, falando que es Cohen Kasher Gamur y no casó con divorciada. Entonces tenemos 2 contra 2, ¿cierto? 2 testimonios contra 2 testimonios. So que los primeros, ese ellos vieron separados. Los que dicen que Kasher vieron por separado. Ve de Kule Alma Mistarefin Edut. O aquí le Edut. Como después va a citar que ten más lo que tienes en Sanedrín, mas todo el mundo concorda aquí, todo el mundo quiere decir, esos 2 Tanaim, de Rabbi Elazar y Rashbag, sustentan que no tienen problema de testimonio llegar a presentar por separado. Obedim escucha a un, otro día escucha a otro y consideramos que son 2 testimonios. Entonces, si es así, es dúvida. 2 contra 2, sabemos 3 u 3 SFK. Y por dúvida debemos mantener una hazaká original, que era un Cohen Kasher. Entonces ese es el problema. Ahora Obedim va a mudar el veredicto. En un momento faló que era Pasur, porque tenía 2 Edim que falaron que Pasur contra 1. Ahora va a mudar el veredicto, Ziluta de Bedina. Esa discusión. Viajaba mejor Ziluta de Bedina que me fager. Vi, se salva que van de Achtine. לא מסכן עליה, חשן לזילותא דבדינא. רבי אלעזר faló מתי בזמן שיש עוררים. Los עוררים era esos 2 primeros que falaron que era Ben Gerusha o Ben Halutza. Por eso, mismo que ahora tenemos otros 2 que permiten, solo por no despreciar Obedim, no alteramos el veredicto. חשן לזילותא דבדינא. ורשב"ג סבר, ענן אחתינא, וענן מסכן עליה, ובזילותא דבדינא לא חשנן. Rashbag dice, así como nos vayamos a Eli da que una, ahora podemos subir de nuevo a un nivel de Eli y falar que Eli es Cohen Kasher. Y no ten problema que falen do Bedín, ya que tenemos ahora pruebas nuevas, que son 2 Edim que dicen que es Kasher. Mas no meio da história eles já tinham o Artiné e o Askiné. Aí eles rebaixaram. No, eso, Rashbag me explicó. La primera vez que rebasaron fue por dúvida, eso se llama. Eso no es en Ziluta de Kule Alma. Por eso anticipó. Kol be alma velo edut. Ese Achtiné no es como segunda. Así te Rashbag, Nembayo, no dibura majid de Hashena de Ziluta de Bedina. No me tengo un punto. Dice, veáis de Asku, me icara al pie de Jada, vale Ashbita Kol. La primera vez, cuando llegó primero Ed, voltaron a subir a Eli, mismo que antes faló Achtiné. Abashá, Lav Ziluta de Bedina, de May de Achtiné, Bishvil Kol Be'alma hu. La primera vez fue solo una dúvida, que era Hazor y Ato, Hashib de Kua Dabarrano. Ilka que a dar más que le Leka Ziluta.
ya que fue por dúvida, una pausa, ahí no ten ziluta si fue decidido que cayó. É esse o objetivo, deixar stand-by até verificar. Eso. Mas la segunda vez que Oridu Otó invalidaron a Eli por convicción de que Eli pasó, tenía dos testimonias. Ahora que tenemos 2 contra 2, está cierto que no ten prueba que cayer, mas ahí tenemos una regla. Mantemos a Hazaká de Eli. Eli tiene Hazaká de Cohen cayer, porque hay certeza que Cohen. A regra da Hazaká ou o último que vem é o que ganha? No es el último. El último en Azamá. En Azamá se acreditan los últimos. Donde citamos más Ajashá, es igual, no importa los últimos. Azamá es un hidush que se acreditan los últimos. A lógica diría, no importa quién llegó último. É dúvida. Mas, por que a gente vai deixar ele na Hazaká? Porque, como começou? Ele tinha a Hazaká, depois tinha um boato correndo por aí, não Edut. E aí Artiné ele. Aí depois vieram um Ed, aí veio 2 Ed, depois veio um Ed. Isso. Quer dizer, a Hazaká tudo bem que ainda tem, só que ainda tem o boato que está correndo. E além desse boato, teve os Edim que vieram. Não, mas quando já veio um Ed que cayer, o boato não é nada concreto, então se anula. Só temos 2 contra 2. O boato não vai ajudar aos dois que dizem que passou. Rebaixaram ele. Não rebaixaram mais. Só deixamos stand-by. Só, isso falou, uma mala é só Humrá. Agora já que temos 2 Edim contra 2, o boato não conta. מת קיבלה רב אשר. יחי מאיר יחד, אפילו בתרי נמה. Si el motivo es diluta, ¿por qué fue falada la discusión en ese lenguaje? Si Maalim al pie de Had. ¿Está cierto? Aquí llegaron los 2 que falaron que Kasher, llegaron por separado, por eso se fue llamado el de Had. Mas no depende de eso, falamos que Mistarefim. Entonces, que diga un caso normal, vieron 2 y abajaron Eli, y después 2 que falaron que Kasher, y tengan la misma discusión, si Obedín puede alterar el veredicto por diluta de Bedina o no. Entonces, del lenguaje se entiende que no es ese motivo de discusión. Él amarraba de Kule Alma, lo Hashem es otra bedina, y entonces eso es Ashle Raurebe. Aquí dice Rashi, Veaino Ashle Raurebe de él, con eso complementa la respuesta de antes. Porque Kule Alma aquí tenemos 3 Tanaim. Rebiuda, Rebi Lazar que explicó Rebiuda, y Rashbag, en nombre de Rabbi Shimon ben Asagan, todos sustentan que no tenemos problema de Obedín alterar un veredicto. Ninguém va a desprezar Obedín. Veaja, Beletzaref, educa me fargue. La discusión es justamente si juntamos el primero Ed que faló que es kasher con el último Ed que faló que es kasher, pero los fatos que vieron separados. Lo que antes falamos que todos concordan que Mistarefim, ahora dice que no concordan, como encontramos una discusión que existe ya en ese punto. Ueprukta de Anetanay, de Tania. Ahora aquí en esa barata tenemos 2 discusiones independientes. La primera no tiene relación con nuestro asunto, mas fue citada porque es la misma barata. Y la segunda discusión es la discusión de esos Tanaim. לעולם אין עדות מסתערפת אשר יראו שניהן כאחד. 2 testimonias precisan ver, presenciar o fatos juntos. Ahí pueden ir y testimoniar. Por ejemplo, Reubén prestó dinero a Shimón, los 2 estaban aquí presentes cuando vieron en préstamo. Mas si ellos vieron por separado, algunos dicen, cada uno estaba en una manera diferente y no sabía que existe otro. O que fueron 2 días. Por ejemplo, una vez fue un préstamo. El día siguiente tuve una Hoda'a, confesión. Una confesión. El deudor confesó en la frente de otro que antes él me prestó dinero. Entonces podemos leer Zaref. Según esa opinión, no, porque cada uno fue testimonio por separado.
Mesmo un después de otro, mistarefim. No precisa presenciar juntos. Agora, o segundo, mahloket, que é nosso assunto. ואין עדותם מתקיימת בדים, אשר העידו שניהם כאחד. Precisan testimoniar os dois juntos. Mesmo que presenciaron juntos, no importa presenciar o no, ir testimoniar, no bedim precisa juntos. רבי נתן אומר, שומעים דברה שזה היום, וכשאבו חברו למחר, שומעים דבריו. Podemos obedir escuchar un hoy y otro mañana. Mesmo que el primer día no sabíamos que existía un segundo testimonio. Esa es la opinión de Rabbi Natán y así alajá. Y eso es Rashbag. Rashbag dice que mistarefim. Y Rabbi Elazar faló que lo mistarefim. Esa es la discusión de esos Tanaim. Mas en razón a Ziluta de Medina, vemos que todos concordan que lo Hosheshi. Ahora mudamos de asunto y voltamos al caso de Hazaká. Hoy vamos a tener 3 incidentes. Los primeros 2 son casi idénticos. Aúde Amale Jabre, Mai Ba'id Be'ar Aira. Un falou para otro, ¿qué vos estás haciendo en el meu campo? Amale, Minase Vintia, Be'ashtara. Y compré de vos, y aquí tengo un documento. Mejor que siempre. Hasta ahora falamos de Hazaká. Aquí dice Rashban, no ten Hazaká. Pero no llegó a estar 3 años, más tiene documento de compra. ¿Qué mejor? Amale Shtara Zaifau. O Me'araer argumenta, ese documento es falso. Gahin Lahish Lele Rabá. El comprador que mostró el documento faló en voz baja. Gahin, estudiamos atrás, se agachó y faló para Rabá, que era Udayan. In Shetara Zaifau, es verdad, es concordo. Ese documento es falso. Mas eu não estou mentindo. Eu comprei. Mi Ushtara Me'ali Avali Beirkas. Eu tinha um documento da compra, o documento original, perdi. O que vou fazer? A mina inquitai be'arai kol deu. Então falei, vou falsificar um documento e assinar. Diz Rashban 2 ou 3 pirushim. Um pirush diz que falsificou a assinatura, que até se fizer Kiyum, daria para fazer autenticação das firmas, que seus próprios testemunhos não vão descobrir, porque a compra, eles viram, existiu a compra, só que o papel é outro. Então, na verdade, ele não está roubando, só está usando uma prova falsa, mas de fato o campo dele, assim ele diz. Então, isso aqui é o assunto, vamos acreditar? O tal vez é tudo mentira. Esse é falso e ele nunca comprou. Amar Rabá. Malo לשקר. Ibae, Amar, Shtara Me'aliahu. Tem aqui um amigo. Ele podia discutir com o Me'arel e falar, não, esse documento que estou mostrando é verdadeiro. Tanto é que dá para fazer Kiyum, senão não tem amigo, certo? Ele diz é verdadeiro, só ele confessou, na verdade é falso, mas tinha outro verdadeiro, então tem um amigo bom. E se fosse verdadeiro, não tinha nem discussão, o campo ia ficar com Isso, se fosse verdadeiro, certeza que se acredita. Outro diz Mezuyaf. Tem Kiyum, o Kiyum sempre tira as dúvidas de Mezuyaf, e ele consegue fazer Kiyum, autenticar firmas. Amale Rav Yosef, Amai Kasachaf, Samachta, Haishtara Haspa Be'almau. Diz a você, não é amigo. Em que você se apoia? Neste documento, certo? Ele está mostrando este documento que ele confessou que é falso. Então, esse documento é um pedaço de pedra. Então, não adianta. Qual é o argumento? Mas, aparentemente, falamos um amigo. Está certo que é falso, mas ele podia ter falado que é verdadeiro. Nos baseamos em um amigo. Qual é o argumento de Rav Yosef? Então, Rashba me explica que é como amigo vincom edim. Que é um amigo? Amigo é um neemanut, uma lógica
que ele está falando verdade. Porque se quisesse mentir, podia fazer de uma forma mais fácil. Mas falamos que se tem Edim contra o argumento dele, não adianta, amigo. Como já vimos atrás, amigo bem como Edim lo Ambrenner. Então, aqui é como se fosse que tem dois Edim que esse documento é falso. Se vieram dois Edim que esse documento é falso, existe amigo? Qual é o amigo? Acredita que o campo dele, mas baseándose nesse documento, porque se ele quisesse, podia falar que esse documento é verdadeiro, e tem que Mas dois Edim já falaram que é falso. Como você desacredita? Está certo que não tem dois Edim, mas o Alba Aldim que me é Edim. Ele próprio confessou que é falso, é como tem 100 Edim aqui que dizem que é falso. Então não adianta, nem amigo. Mas o amigo é que ele falou que ele tinha o documento e perdeu. Ele não está falando que o campo é dele, quer dizer, pelo documento. Né? Isso, mas nós, a pergunta seria, tudo bem, acredita que o campo dele, não por causa do documento. O documento é falso, já concordamos que é falso. Mas mesmo assim, para que o campo seja dele, precisa ou hazaká ou shtar, e ele não tem. Seria, não vai ser menos que uma hazaká que não tem tana. Não pode trazer os dois Ed que estão no documento e falar, vocês lembram que assinaram? Sim, aí poderia fazer um novo documento, certo? Se eles lembram, podem fazer um novo documento, mas talvez, aparentemente, esses Edim não estão aqui presentes. E a autenticação é feita por outros que conhecem a assinatura dos primeiros. Tem 5 maneiras de autenticar. E uma delas é que dois reconhecem, essa é a assinatura de fulano. Porque se estivessem os mesmos testemunhos que assinaram, eles podem fazer um outro documento. Então, Safot faz essa pergunta: qual é o motivo que não tem amigo? O que está dizendo estar a haspa be'alma? Liemne be'amigo, de Iba estar a me'alia, como argumento de Rabá. Ele dá várias respostas. A primeira é uma regra de amigo. Amigo leotzi mamon lo ambrena. Que se é um amigo bom, mas temos uma regra. Amigo é sempre para não pagar. Você diz, acreditamos ao devedor que não deve e não paga. Baseando-se na hazaká, que ele tem o dinheiro na sua mão. Mas um amigo não pode ser usado para cobrar dinheiro do outro. E aqui, ele quer, com esse amigo, ficar com esse campo que tem hazaká, que pertencia a outro, ao dono original. Isso é Haskam Marakama. Se considera que estamos tirando o campo dele. Depois tem outras respostas. Outra resposta diz que esse amigo aqui não é bom. Amigo sempre se fala, como nós citamos, um argumento melhor, certo? Acredita, se não ia falar um argumento melhor, mais confiável. Aqui, para falar esse amigo, ele precisou primeiro mentir. Ele mentiu primeiro. Esse é o documento. Quando o outro falou Zaifa, ele reconheceu. Então já não é uma situação que a pessoa entra com facilidade. Então já não tem amigo. Ele precisou mentir antes, por isso agora tem um amigo. Então, isso não, não é um caso que a pessoa falaria. Com tudo isso, fica caixa para Rabba, né? Se está questionando, Rabba fala amigo. Isso. Rabba fala amigo, Rabba se discute. Agora vamos ver como é a halajá. Então, a Gemara traz uma história similar. E não tem ponto aqui, como costuma essas Gemarot, que cada história coloca um ponto. Porque é exatamente igual, só que em lugar de campo, em dívidas. Um documento de dívida, de empréstamo. Aúde amarele habre. Habli me azuze de masquina beja. Reuben falou para Shimon, me paga 100 dinarim que eu te emprestei. Você me está devendo. Beastara. O credor está mostrando o documento. Aqui está o documento. Amaló, o devedor responde, Stara Zaifau. Esse documento é falso. Gahin, la hishla de Rabá. In, Stara Zaifau. Miu, Stara Meali, Abali, Belkaz. Amina, in, Kitab, Yada, Koldeu. Então confessou o credor. Está certo. Verdadeiramente é falso. Na verdade é falso. Mas eu tinha um documento e perdi. Por isso falsifiquei esse. Que se existiu a dívida,
Él me debe. ¿Qué importa? Documento sin documento. Él me debe. ¿Acreditamos? O tal vez no debe, no tenía un documento verdadero. Amar Rabá, malo de Shaker, y va a llamarle Sharame Aliahu. Él podía hablar que ese documento que tengo es kasher y voy a autenticar. Por eso te digo, Amar Yosef, Amar Kasam Hata Ashtara, Ashtara Haspa Be'almau. Tomé los argumentos, no te digo porque el documento es una pedra. Amar Rabidi Barabin, el Geta que bate de Rabá Be'ara, el Geta que bate de Rabbi Yosef Bezuz. No primero caso do campo alajá como Rabá, que falamos migo. Quer dizer, que deixamos o campo na mão do comprador. E no caso da dívida, alajá como Rabbi Yosef, a favor do devedor, que ele não deve pagar. Que fala Rabbi Yosef? Não tem migo, então não paga. E qual é a diferença? Explica o motivo aqui mais. Ijeta que Rabá Be'ara, deja de caimar a Tikum. Deixamos o campo onde se encontra agora. O campo está com o comprador. Está certo que tinha Maracama, mas aqui ele já é mugzak no campo. E tem dúvida se o documento é kasher ou não, ele tem um amigo e, por dúvida, qual é a dúvida? É dúvida se alajá como Rabá ou como Rabbi Yosef. Diz, isso explica Rashbam. Que aqui os Emoraim tinham dúvida como lifsok a alajá. Y por eso dejamos la hazaká. ¿Quién es mugzak no campo? O comprador. La dívida o dinero está con el devedor. Dije, está que va a tener a usted, Jesús, deja de caer Jesús y lo come. ¿Dónde está el dinero ahora que fique? Y Tosafot trae un hidush. Y le trae Rashban, Rabbeinu Shemuel Piresh, Nisaf Kale Keman Ilgeta, que es un poco dohak. Entonces, según eso, ¿cuál es la diferencia con 3 u 3? Cuando tenemos contradicción de testimonios, de un caso en que tuvo con Nixie de Bar Shatia, que falamos que dejamos el campo de Hezkam Maracama. Maracama es el dueño anterior. Por dúvida, colocamos el campo en el dueño anterior y no en el comprador. Entonces dice que precisamos lejalek entre CFK de Dina y CFK de Metziut. Si tenemos contradicción de testimonios, ahí você tem dúvida nos fatos, qué aconteció realmente. Aquí no tem dúvida en los fatos, solo dúvida na alajá, no psak alajá. Está cierto que los fatos discuten esa discusión de Rabbi Yosef, si acreditamos o no, pero eso llamado CFK de Dina, ya es un safek na alajá, y safek na alajá es diferente, y podemos colocarlo en el mugzak ahora. La última historia. Aú Arba, aquí también esa historia, ya que faló de dívidas, también trata de dívidas. Aú Arba de Amalela lo ve, habli me azuze de parati la malve y la baj, beashtara. Tenía un fiador, Areb, que él pagó a dívida do devedor. Y ahora está reclamando do devedor, pagué tu dívida. Me paga os 100 dinarín que yo pagué para el credor y la baj por você. Vea Shetara, y aquí está el documento que el credor me entregó. Que você asignó que debe, y yo soy fiador. Dice Rashbam, ¿y por qué fue directamente para el credor? Porque puede ser que Areb Kablan, cualquier fiador, primero tiene que ir al devedor, si no tiene, va al fiador. Mas si es Areb Kablan, va directo del fiador. Vamos a ver eso en el final de Masejet, que es Areb Kablan. O a veces tengo una condición específica. Que gon she'amar ha'malveh b'sha'at ha'alva'ah mimi she'ertze efra. Su credor faló en la hora del préstamo. Voy a cobrar de quien quiser. Pues soy directo del fiador, mesmo que el devedor tenga dinero. La mía comodidad debo hacer, él puede. Se condicionó así. Y así es el caso. Ahora, lógico que el devedor tiene obligación de pagar al fiador. Amalé la peratija. Falou, eu não paguei para você já. Tudo bem, você pagou e eu já te paguei. Así dice el devedor para el fiador.
Amar, veraba data shakatinu minai, mas eu te devolvi isso que você me pagou. Tá certo? Você me pagou e eu te devolvi. Você me pediu de volta esse dinheiro. Ele está com ele, né? Isso, está com ele. Diz Rashi, lava data shakatinu minai, o que me lo parata dame. Es como si no me pagó. Lo ve, lo da lo beca. O lo ve no concorda con esa parte. O lo ve dice, no, eu te paguei e ficou com você o dinheiro. Você não me devolveu. Agora está o documento. Então, como eu digo, o documento tem valor, ou vamos falar, já que pagou uma vez, mesmo pelo argumento do fiador, uma vez que o devedor pagou para o fiador, esse documento já perdeu sua função. É como estar שנמחל שיבודו. אינו חוזר ומלבבו. Así falamos en Baja Mesiat Abhaf. Un documento que ya fue pago, esa dívida, no puede ser aproveitado para un otro préstamo, mesmo con la misma data, porque ya no tiene fuerza la hipoteca de hacer el shibud. Tienen que escribir otro. Entonces aquí también, el documento ya acabó, ese fue pagado. Y ahora viró como mi ve al P. Si você me emprestó, no, fue sin documento, no tiene testimonio, no, le puedo negar. Entonces aquí la duda. Shalha Rabbi Di Barabin y Kameh de Abaye. Rabbi Di Barabin mandó a preguntar a Abaye, que agabna mai, ¿cómo yo tiene en este caso? Shalach le Abaye, maiti vele, hayu de amar, y geta que bate de la babia, la percate que de la babia se bezuze, deja caimo, deja de ocamezuze lukumu. Você mesmo que falou no dia anterior, Rabbi Di Barabin que tinha falado, que en asunto de dinero, cuando tenemos dúvida, alajá es que dejamos el dinero donde está y no obligamos a pagar al deudor. Entonces aquí también, ¿qué tiene que ver con el caso anterior? El caso anterior falamos que era un migo, solo que el documento era falso. Aquí también es la misma situación, porque tenemos dúvida si una vez que pagó se anula ese documento, entonces como jaspa de alma, ese documento no sirve de nada. ¿Está cierto? Él primero quiso aprovechar con ese documento, mas ahora confesó, sí, você me pagó, mas yo te presté de nuevo. Entonces es un nuevo empréstamo. ¿Y cuál que es el amigo? Amigo que podía falar, no, você no me pagó. O fiador, você no me nunca me pagó. Él confesó, sí, você me pagó y yo te devolví. Entonces ahí tengo un amigo. Entonces, la misma discusión anterior, y en dinero falamos, a Motzim Mejaveró, a la bagaya. Entonces, eso es exacto que aquí también el deudor no precisa pagar para el credor, para el fiador. De anemile, de amaló, hadarta, zaftiru minai. ¿Cuándo que falamos eso? Que no precisa más pagar, porque nos consideramos que los documentos ya no tienen valor ni un, es como jaspa de alma. Cuando el fiador faló, eu te volteé a emprestar, você precisaba do dinero. Me pagó para cumplir, mas eu te empresté de nuevo. Entonces, ahí el documento ya es jaspa. Avalámalo, hadratinu ni alá mehamad de abo shaife besumke, acateite le shibudo de estara. Si el argumento del fiador es, eu te devolví, ¿por qué? Porque esas notas que você me dio estaban rasgadas, las monedas estaban gastas, ferruchadas. Yo no acepté ese pagamento, me paga con monedas boas. Ahí no tiene pagamento, ainda está en pie el documento. No es que fue pago y ahora tiene otro préstamo. Entonces, en ese caso, ahí sí tiene un amigo bom. Él está, es como, no, ni precisa de amigo, le está diciendo, você no me pagó. Es como decir, você no me pagó, porque sí, la moneda que você dio no servía, yo te devolví de vuelta. Entonces, en ese caso, ahí el documento es válido para cobrar esa deuda. Y el deudor está obligado a pagar. No puede decir, ya pagué porque tengo un documento nada más.